La segunda temporada de Arcane es una maravilla audiovisual, una serie que impacta con cada episodio y siempre tiene algo más por brindar. Sin duda alguna es una obra maestra y acá te contaré mi crítica sin spoilers. La serie de Arcane en su segunda temporada ha dejado el nivel muy alto debido a sus aspectos en animación y está más que decir que sorprende en todo momento por sus diferentes tipos de ejecución. Con apenas 9 episodios te lleva por un viaje de emociones donde haces vínculo con cada personaje presente y el desarrollo de los mismos. 4TX Production ha realizado un trabajo espectacular, superando su labor de la primera temporada, y vaya que la animación es uno de los puntos más fuertes de esta serie. Un estudio que aplicó una gran variedad de animaciones en todos los episodios, de manera que impacta a cualquier espectador. La creatividad que se llevó a cabo es muy formidable. Poder visualizar diferentes tipos de animaciones es algo fenomenal, llevando a la serie a lo más alto en calidad hasta los momentos. Un estudio que también ha estado presente en la serie de Rocket y Groot. Netflix una vez más nos regala en este 2024 una serie entretenida con una excelente ejecución, como fue el caso también de El Ocaso de los Dioses. Claro está que Arcane es muchísimo mejor. Esta segunda temporada es todo lo que los fanáticos de la serie y el videojuego esperaban, pero mucho mejor. Toda la esencia del juego está más que presente y poder ver esa gran variedad de personajes es una genialidad. Además de complementar más la historia y deslumbrar con un excelente nivel de detalle haciendo referencia a los lugares vistos en este universo. Dentro de los aspectos cinematográficos de Arcane, solamente puedo decir que cada uno de ellos está perfectamente ejecutado. La versatilidad de enfoque en cada uno de los episodios son dignos de aplausos. El argumento narrativo, el guión, el diseño de personajes, la iluminación, el nivel de detalle, los trazados de dibujos, las secuencias de movimientos, la tonalidad de colores, las distintas animaciones en general, los efectos de sonido y la banda sonora son una joya. Definitivamente esta segunda temporada es espectacular. Cabe resaltar que una de las cosas más llamativas que tiene cada episodio es su introducción, manejando temas precisos, enfoques o eventos a destacar durante el pasar de los minutos. Riot Games aplicó de una manera épica canciones originales que complementan lo antes mencionados y elevar en todo su esplendor a la serie, haciendo una conexión o vínculo sólido con el público, además de demostrar esa calidad en animación que hace la diferencia, para así tener otra perspectiva de lo que se viene a continuación. Esa idea para mí es perfecta, ya que luego se agrega el opening o la canción de Imagine Dragons y el rapero J.I.D. En su apartado de animación podemos ver un sinfín de agregados que impactan en todo momento. La variedad que llevó a cabo el estudio es de alto nivel, demostrando esa afinidad por colores muy llamativos que hacen un contraste original con los pensamientos, las acciones, los combates de batalla y los sentimientos de los personajes, donde incluso por pequeños segundos se puede apreciar una animación al estilo cómic. Además, Arcane tiene algunos panoramas muy similares a la cinta de Spider-Man Across the Spider-Verse, debido a escenas donde tenemos a Gwen Stacy y Miles Morales respectivamente. Por otro lado, también me hizo recordar a la película Tortugas Ninja Caos Mutante. Es importante mencionar que cada episodio tiene animaciones muy diferentes y algunas particulares por personajes. Arcane en su segunda temporada eleva aún más los mensajes reflexivos, teniendo un peso más que notorio en cada escena o la trama en general, y brindar una experiencia formidable. Reflejar temas como la perfección, el vínculo familiar, el trabajo en equipo, las negaciones, el conformismo, el clasismo, las buenas acciones, la motivación, el engaño, la mejora continua, el amor y la divinidad de seres cósmicos son puntos relevantes dentro de la ejecución de la serie, dando más complemento a un guión que tiene mucha perfección en sí. Arcane, más que tener batallas increíbles y giros de tramas impactantes, te lleva a la reflexión sobre tu personalidad y el amor por los demás. Todo el enfoque sobre el crecimiento, la superación y la búsqueda de alternativas para ayudar al prójimo están presentes en cada escena. La serie agrega temas políticos muy interesantes e incluso agrega las líneas del tiempo que desde mi perspectiva le suma mucho a la historia, llevando a las comunidades a la unión por la supervivencia. Por otro lado, esta segunda temporada deja un mensaje clarísimo donde en las profundidades puede existir la esperanza, pero en la superficie existe la oscuridad. Arcane es una producción llena de sorpresas por su increíble forma de contar los eventos. Otro punto positivo es la idea de plasmarla por actos, ya que en cada uno de ellos se tienen planteamientos diferentes, pero que conllevan una sincronización auténtica. Por lo tanto, es fenomenal. Los actos agregan más simbolismos, teorías, situaciones y sustentos narrativos muy sólidos, los cuales ayudan a dar perfección al argumento narrativo de esta obra maestra. Creo que cada uno de los personajes tiene un buen desarrollo, aumentando las expectativas de los espectadores y demostrando una resolución memorable. El desenvolvimiento de personajes como Jinx, Vi, Caitlyn, Victor, Echo, Vander, Ambessa, entre otros son de lo mejor de esta serie. Si me preguntan, Echo es un personajazo.
Arcane me ha sorprendido y definitivamente vale la pena. Su epicidad en ejecución es lo mejor que he visto en mucho tiempo. Por eso y más, mi calificación final para Arcane temporada 2 es un 10. Si has llegado a esta parte del video, por favor no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Eso me ayuda muchísimo. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció esta serie. Por acá te dejo otra crítica que te puede gustar. Y no olvides que el cine es reflexión.